Ejemplo 2. Para los lenguajes dados que el alfabeto 1,0, construir una expresión regular de él y un autómata finito que lo acepte, dado que las producciones tienen un número impar de unos. Como puedes observar, el enunciado es igual que el ejemplo anterior, pero la restricción es diferente. Ahora nos están pidiendo una expresión regular y un autómata finito eh, para el número impar de unos. Entonces, hacemos igual que en el problema anterior, las posibles producciones que son aceptadas y las posibles producciones que son denegadas. Como te puedes dar cuenta, son aceptadas todas aquellas producciones en las que la cantidad de unos es impar, sin importar en dónde se encuentre el posible cero. Inclusive puedo agregar ceros hasta el final y sigue aceptando esa producción porque no importan los ceros, sino que importan los unos. En las denegadas, lo que no acepta es que haya cantidades pares de unos. O sea, es la inversa del ejercicio anterior. Entonces, también quería explicar un poco del ejercicio anterior porque quizás no le puse tanto énfasis a por qué es que escogí esa lógica para realizar la expresión regular. Entonces, hagamos como que una pausa. Vale. En el ejercicio anterior nos pedían la cantidad par de unos. Entonces, para poder controlar que la cantidad de unos fuera siempre par, entonces lo que pensé es cuál es la cantidad mínima de unos que debería de llevar para ser considerada un número par. Entonces yo dije pues debería de llevar dos unos. Entonces la forma siguiendo con lógica positiva aceptada sería esta: 1, 1. Esa sería la mínima expresión aceptada, sin contar epsilon, que esa es otra vaina. Entonces, también me puse a pensar en el caso en el que en medio de esto puede venir un cero, o muchos ceros. De ahí es donde surgió esta nueva expresión, que tiene de la forma 1, pueden venir muchos ceros, y de último viene un 1. Pero ¿qué pasa? Que esta forma solo me la acepta una vez, solo puede tener dos unos. Entonces, puse los paréntesis para repetir esta, este modelo, o más bien este patrón, durante varias veces. Al principio iba a colocar un más aquí, pero luego pensé en la posibilidad de que venga un epsilon. Un más quiere decir que viene una o más veces, pero como viene epsilon puede venir cero o muchas veces, o sea un asterisco. Entonces, ¿qué pasa? Ya tengo las posibles formas que son así. Pero ¿qué sucede? Que aquí al principio puede venir cero. Aquí en medio puede venir cero. Aquí al final puede venir un cero también. Todas las formas que están con rayitas son las que sí me acepta mi expresión regular, pero falla cuando viene un cero en esos lugares. Entonces lo que hice fue enciclar el ciclo con un OR, coloqué otro cero aquí y eso lo encerré en signos en paréntesis para agruparlos. Entonces iba a colocar nuevamente un más, pero pensando en el epsilon coloqué un asterisco. Entonces, ¿qué sucede? Que mi expresión regular queda de la siguiente forma. Al principio viene un cero, ¿ok? Entra aquí. ¿Por qué no entra aquí? Porque debe de empezar con un 1. Entonces entra aquí. Recordemos que como el OR solo entra en uno de los dos lados. Luego viene un 1. Ah, bueno, entonces entra aquí. Luego del 1 viene muchos ceros. Y luego de los muchos ceros viene un último 1. Este movimiento se puede repetir varias veces. Así que si no viniera este 0 y viniera este 1, se tiraría nuevamente aquí. Por ejemplo así.
que no existiera eso. Entonces, terminando este 1 que quedaría acá, como puede venir 0 muchas veces, entraría de nuevo y haría exactamente lo mismo hasta acabar acá. Una vez acaba acá, llega al ciclo, bueno, sale del ciclo, y como sigue un 0, entra nuevamente en el OR y se queda en el 0 y llega al estado de aceptación, que el estado de aceptación se coloca con un asterisco, con un numeral, perdón. El numeral quiere decir que cuando llegue exactamente a esta posición, la cadena es aceptada. Si no llega a esta posición, es una X, no acepta, no es aceptada. Entonces, entendiendo cómo es que usé mi lógica para deducir este problema en esta expresión regular del problema anterior, me planteé cómo solucionar este. Y vi que era exactamente el mismo problema, pero con lógica inversa. ¿A qué me refiero con lógica inversa? Sino que ahora buscamos el número impar de unos. Entonces, pensé lo mismo que pensé al principio del problema anterior. ¿Cuál es la cantidad mínima de unos para que la cadena sea aceptada como, pues como que pertenece al lenguaje? Entonces, en el problema anterior eran dos unos. Esta vez es uno. Pero ¿qué sucede? Aquí sucede algo interesante. Ya tengo la cadena, ya tengo mi expresión regular anterior, que me resuelve cuando tiene una cantidad par de unos. Pero ¿cómo vuelves un número impar en un número par? Y viceversa. ¿Cómo vuelves un número par en un número impar? Pues si tienes 2 que es par, solo le sumas 1 y se vuelve impar, ¿no? Entonces esa fue mi lógica. Ya teniendo que el autómata anterior, que la expresión regular anterior era de la siguiente manera: x0 muchas veces 1, x0 muchas veces, aquí creo que no se ve, bueno, ni yo lo veo. Hagámoslo aquí abajo. Aquí viene un 1, un 0 o muchas veces, un 1, 0 muchas veces, una O, un 0, y esto viene muchas veces. Vale, esa era la anterior. Y aquí estaba el estado de aceptación. Coloquémoslo por aquí. Pero ¿qué pasa? Que esto me acepta números pares. Y si le quiero y si le agrego un 1 más, ¿qué sucede? ¿Qué pasa en este caso? Viene un 1 y es aceptado. Y luego, ¿qué sigue? Viene una cantidad par de unos. Aquí, ¿qué pasa? Viene un 1 y luego una cantidad par de unos. Vienen 1 y una cantidad par de unos. Un 1 y una cantidad par de unos. Un 1 y una cantidad par de unos. Entonces, a lo que me llevó al siguiente enunciado. Si yo le colocara, si yo preveyera que empieza con un 1, porque el 1 es la cadena mínima que es necesaria para aceptar el patrón, podría decir esto, que empieza con un 1. Vale, eso en principio está bien. Y me acepta la mayoría de las cadenas, excepto en un caso. Cuando no empieza específicamente con 1, siguiendo la lógica positiva, sino que empieza con un 0. ¿Por qué? Porque si empieza con 1, sigue vendiendo una cantidad par de unos, pero este 0 no lo estoy preveyendo. No está dentro de lo que yo considero que está bien. Entonces, puedo colocar, bueno, bajémoslo para abajo. Baja la redundancia. Pongamos el 1 aquí.
puede venir un cero. Pero ¿qué sucede? Que el cero no siempre va a venir. Entonces, puede o no puede venir un cero. Este 1 sí fijo si viene. Eso lo tengo por seguro. Si no viene ese 1, que sería el caso de esta cadena está mala, esa no la acepto. Esta no tiene una cantidad par de unos. Entonces, probemos con algunos ejemplos. Por ejemplo, la cadena, bajémosla. Coloquemos aquí abajo los ejemplos. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale. El objetivo es, estamos acá, quiero llegar hasta el estado de aceptación. Viene un 1, que es mi primer 1. Entro al ciclo. Viene otro 1. Viene 0 o muchas veces, aquí estamos. Viene un 1. Salgo del ciclo. ¿Por qué salí del ciclo? Porque vino un 0. Y cuando viene un 0, entra aquí. Salgo del ciclo otra vez. Viene otro 1. No viene un 0, pero este 0 es opcional, sino que se salta directamente al 1 otra vez. Entonces entra aquí el asterisco. Pero ¿qué sucede? Viene otro 1. Entonces entra el asterisco de nuevo. Viene un 0, que es el que está aquí. Viene el 1. Y por último, como viene un 0, se sale del ciclo. Y entra aquí. Y como ya no viene nada, cae al estado de aceptación. Entonces una cadena complicadísima como esta ha quedado aceptada.